Aquí me está pidiendo Pablo Te pide chistes, Pablo. que haga un chiste, algún chiste de campaña. No, pero les puedo contar un poco de mí. Yo estoy retirado de la profesión de la ingeniería desde hace más o menos 6 años y dedicado a otras actividades que me han atrapado, la escritura, el dibujo, qué sé yo. Y he dejado, me he ido alejando de la ingeniería hasta que este año unos colegas, amigos, me han pedido que les dé unas charlas, un curso, digamos, sobre puestas a tierra, que es un tema en el cual he trabajado toda mi vida profesional y que es un tema que me apasiona, digamos, y sobre el cual he escrito también alguna cosa. Y sucedió que dictando el curso, o dictando esas charlas, apareció el uso que yo hacía de una expresión para modelado, que es lo que voy a justamente hablar de ello ahora, que nunca lo había publicado y tampoco lo había visto publicado. Así que dije, bueno, la próxima reunión de IEEE voy a hablar sobre ello. Si me dejan, voy a charlar un poco sobre eso. Y bueno, y la próxima reunión fue esta, así que aquí estoy para un poco visitar a los viejos amigos y recordar algunos tiempos pasados. De la docencia yo ya me había retirado ya bastante antes. Y Pablo, claro, Pablo fue alumno mío en algunas materias, creo que en algo de diseño de puestas a tierra, justamente. Pero es una experiencia interesante. Es realmente un momento muy grato para mí el estar acá charlando sobre estos temas. Bueno, yo diría ahora, que cuando quieras, sí, perdón. Arranco cuando quieran. Muy bien, ya son el cuarto. Ahí está. Bueno, Marcos Andrade nos va a presentar su trabajo sobre un método simplificado para modelado de puestas a tierras en capas horizontales, ¿cierto? Así es el nombre. Ahí está. Adelante, Marcos, por favor. Bueno, buenas tardes. Digamos que, como decía, tenía esta expresión para el dimensionado de terrenos en 2 capas, que la estaba utilizando desde hace varios años y nunca lo había publicado esto, así que, bueno, es el momento este. Vamos a hablar entonces de que naturalmente, eso lo tenemos todos claro, los que vamos a diseñar una puesta a tierra sabemos que el modelado del terreno es la cuestión prioritaria, digamos. Y para eso tenemos que tomar una serie de medidas en el campo. Estos métodos son muy tradicionales, desde el comienzo de los diseños se intentó medir y definir cuál era el valor de resistividad del terreno que había que utilizar. Sobre todo eso, medir es más o menos sencillo, digamos, pero el tema es los cálculos después, qué valor de resistividad del terreno utilizamos. Y esto es importante porque nosotros, al diseñar una instalación de puesta a tierra, necesitamos después calcular cuál va a ser la resistencia de puesta a tierra, cuáles van a ser las tensiones de paso y de toque, y depende mucho del terreno que hayamos elegido y del modelado que hayamos elegido, cuál será el resultado. Y cómo varían una cosa con la otra. No es lo mismo
cómo influye sobre el valor de la resistencia el usar una capa mayor de más o menos resistividad arriba y otra abajo, o a la inversa, cómo influye con respecto a las tensiones de paso y de toque. Eso lo vamos a ir viendo más en detalle. Digamos que el método tradicional que se utilizó durante años y que es el que más se utiliza es el llamado método de Wiener o método de 4 puntos, donde se ponen 4 electrodos igualmente separados, una distancia que tradicionalmente se llama con la letra A y que estamos representando en esta figura, ¿verdad? Si el terreno fuera uniforme, es decir, si no hubiera 2 capas como están dibujadas ahí, bueno, la resistividad se calcularía como 2 por pi por A, que es la separación que medimos, y por la resistencia que medimos. La resistencia es el cociente entre la tensión entre los 2 electrodos más próximos dividido la corriente que se inyecta entre los electrodos exteriores. Si nosotros variamos A en un terreno uniforme, siempre le va a dar el mismo valor de resistividad de ρ. Pero cuando vamos a medir, el terreno nunca es homogéneo, aunque en el cálculo a veces podamos utilizar, o muchas veces utilicemos esa forma de representarlo, en la práctica no lo es. Entonces, cuando midamos, no vamos a encontrar un valor de ρ para distintos valores de A, sino para que cada valor de A vamos a encontrar un valor de ρ distinto. En definitiva, vamos a tener un conjunto de parejas ρA que podríamos graficar como ρ en función de A en una determinada curva. Pero, ¿qué representa ese valor de resistividad que calculamos así? Pues no representa nada. Por sí solo no representa nada, porque no es la resistividad de ningún punto, de ninguna zona, ni de ninguna capa del terreno. Es un valor solamente calculado de esa manera. Y si, como veamos más adelante, hacemos el cálculo por el método de Wiener, o medimos por el método de Wiener, encontraríamos para las mismas distancias, separaciones que usamos, otro valor diferente de pronto. Y si lo que estamos midiendo es de otra forma, no usando 4 puntos, o usando el método de enterrado de jabalina, obtendríamos otro valor diferente para esa resistividad aparente. Así que esa resistividad aparente de por sí sola no es determinante. Lo que es determinante es cuál es la curva que sigue esa resistividad en función de la separación. Por eso acá tenemos ρ sub A, resistividad aparente, sub I, digamos, el valor que obtenemos para la separación A sub I y para la resistencia medida R sub I. Podemos usar modelos de más capas, 3 capas, n capas, todas las que queramos. Pero el método más utilizado y que es más prácticamente, que da resultados más prácticos, es el de 2 capas. Y aunque utilicemos para el cálculo una sola capa, lo utilicemos como homogéneo, por ejemplo, en la norma 80, EEE 80, ¿verdad? En todos sus cálculos utiliza una resistividad única, utiliza un terreno similar a homogéneo. Pero si tenemos la serie de medidas, no sabemos cuál elegir. La propia norma nos dice, elegimos el promedio, elegimos el más chico, vamos a ser más grande, dividido 2. ¿Qué valor tomamos? Bueno, ahí queda un poco indeterminado. Y lo que es ir un poco al método de 2 capas para a partir de ahí y la extensión de la malla relativa a la profundidad de la primera capa fundamentalmente, entonces encontrar cuál es la resistividad de un terreno homogéneo que deberíamos utilizar para el cálculo según la norma IEEE 80. Y eso lo obtenemos mejor utilizando, primero calculando el terreno de 2 capas y después yendo a algún método como Lendrich o alguna cosa parecida para ver cuál nos da el valor más próximo de la resistencia. Cuando nosotros calculamos cuál va a ser la tensión entre los puntos intermedios de acuerdo a la corriente que inyectamos entre los electrodos exteriores, bueno, el cálculo nos da esta expresión
donde lo que usamos es el método de imágenes normalmente, es decir, para mantener la continuidad de la corriente y del campo entre las dos capas, usamos el coeficiente de reflexión y como es típico, la corriente irá transmitiéndose hacia la segunda capa y reflejándose y después se reflejará en la superficie. Así obtenemos esta serie, una serie única si el electrodo está en la superficie y una serie doble si el electrodo está más profundo. De esa forma calculamos cuál es la resistividad del terreno en función de ¿qué? De ρ1, la resistividad de la capa superior, de ρ2, la resistividad de la capa inferior, y de H, que es la profundidad de la capa superior. Y esos son los parámetros que hay que determinar. La norma 80 se basa en los gráficos que tenemos de Sunday, que en definitiva son paramétricos en ρ2 sobre ρ1 y grafica la resistividad aparente dividido ρ1 en función de A sobre H. En función de A sobre H. Entonces, ¿qué propone la norma 80 como método usual? Normalmente nos permite determinar en las curvas, estas son las mismas curvas de Sunday, solo que dibujadas de otra forma, nos permite calcular ρ1, que es en definitiva el valor de la resistencia en la parte más superficial del terreno, digamos, y ρ2, que es la asíntota que presenta según la curva. Una vez que alejamos mucho los electrodos, nos vamos a medir corrientes en la parte más profunda del terreno. Y así tenemos dos valores fácilmente determinables, ρ2 y ρ1. Y el valor de H está dado de forma gráfica. Lo que nosotros estamos incorporando hoy es, sobre la curva de Sunday, estamos trazando esta curva, que es el lugar de los puntos cuyo valor de resistividad aparente es igual a ρ1 más ρ2 sobre 2. Dijimos que la resistividad aparente era un valor no arbitrario, sí, dependiente del método de medida, pero por sí no significaba nada. Si tenemos el terreno y lo pensamos como en dos capas, los valores reales son ρ1, ρ2 y H. Y también ρ1 más ρ2 sobre 2 es un valor determinante del terreno. Entonces, los valores que vamos a igualar son el conjunto de valores, el lugar de los puntos cuya resistividad aparente es ρ1 más ρ2 sobre 2. Y eso nos permite calcular de una manera simple cuál es la expresión de H en función de ρ1 y ρ2, que los hemos calculado como límites, y en función del valor de la separación entre los electrodos para el cual la resistividad aparente es ρ1 más ρ2 sobre 2. Esta es esa expresión que yo mencionaba, que es una expresión muy sencilla y que vengo utilizando desde hace mucho tiempo y sin embargo no la he visto en otros lados. Incluso he propuesto que en este trabajo que se incluya esta expresión en la norma. Con el método Schlumberger-Parmer, pasa lo mismo, digamos. La diferencia con el método de Wiener es que la separación de los electrodos cambia. Los electrodos centrales están a una distancia que es diferente a los electrodos de los extremos con los que están al lado, que es así, es igual. Este es un método, los hermanos Schlumberger lo empezaron a hacer para estudios geológicos, y para estudios geológicos se usa un D muy chiquito, 1 metro, por ejemplo, y se van separando, los electrodos se
a una distancia muy grande, 1 kilómetro o cosas del estilo. Pero el interés de ellos es conocer qué pasa, cómo está constituido el terreno. Para nosotros que queremos ver cómo se comporta unos electrodos enterrados ahí, cuáles son las potenciales sobre la superficie del terreno que nos van a dar cuando le inyectemos corriente, bueno, lo que nos interesa es hacer un método parecido al de Benner, pero con otra flexibilidad. Y es lo que hace Palmer eso. Usa un D mayor que C, porque un D mayor que C permite un voltaje más grande para la misma corriente, un voltaje a medir más grande para la misma corriente, y en consecuencia permite una lectura más fiable, no tan pequeña, porque, ojo, cuando vean que lo que estamos midiendo es una tensión con distancias A muy grandes o distancias C y D muy grandes, y entonces las tensiones que estamos midiendo son pequeñas también. Bueno, el método de Palmer, entonces, si llamamos Palmer aquel en que D es mayor que C, nos permite utilizar instrumentos con mayor, leer con más precisión, digamos. Estas curvas acá son las mismas que utilizaría Sande que usa el método de Benner, pero nosotros lo hacemos para el método de Palmer, donde hemos tomado una equivalente, que es la distancia entre los electrodos extremos dividida 3, simplemente como si fuera Benner, y donde D y C aparecen a una distinta relación con A. Acá tenemos que D es 2A, lo que estamos tomando, y C es 0,5A. Para estos casos, también vamos a ver que aparece una curva como el lugar de los puntos para los cuales ρ sub 1 más ρ sub 2 sobre 2 es el lugar de los puntos en que la resistividad toma ese valor, dependiendo también en la gráfica de ρ sub 2 sobre ρ sub 1 y de la A equivalente esa que hemos tomado sobre H, y obtenemos otra función parecida a la anterior. Vean que es muy sencillo. En el caso de Benner, acá está trazada una curva cualquiera, con ρ sub 1 y ρ sub 2, los límites, y entonces, ¿cómo determinamos esto? Usando esas fórmulas, dijimos, se dispone de los valores medidos de resistividad aparente en función de A, si es el método de Benner, o de la equivalente, si es el método de Schlumberger o Palmer, y lo vamos a simular como un terreno de 2 capas horizontales. Hallamos ρ1, que es el límite para la A tendiendo a 0, digamos, y ρ sub 2 es la asíntota para A tendiendo a infinito. Hallamos el A que corresponde a ρ1 más ρ2 sobre 2 dentro de la curva de los valores medidos, o sea, en esta curva encontramos cuál es el punto para este que está acá, y simplemente obtenemos el A. Esta es la curva de valores medidos puesta en forma genérica. Y bueno, una vez que tenemos esos valores, calculamos simplemente H. Esto sería lo mismo para hacer en el caso de Schlumberger-Palmer. Bien. Esto sería más o menos lo que tengo para decir en este tiempo de 15 minutos, usé 16, pero... Muchas gracias, Bien. Marco. Bueno, quedamos atentos para las preguntas de los asistentes. Por favor, si las pueden escribir en la sección de Q&A de la aplicación, en la derecha. O en el chat, y yo las escribo, ¿no?
algunos de los exalumnos de Marcos tienen preguntas para esto. Bien, parece que no tenemos preguntas. Daniel Azumovich nos está poniendo un mensaje aquí. Dice, ¿qué era lo de las capas inclinadas? ¿Qué era lo de capas inclinadas? No sé si le puedes responder, no tengo claro qué significa. Marcos. Sí. Con Daniel hemos trabajado mucho. Hemos sido docentes juntos en la facultad, en la misma asignatura, por un tiempo largo, y mantenemos una amistad personal muy familiar también. Hemos hecho, porque nosotros hemos diseñado a partir de todo esto un programa de cálculo. Yo he dicho, esta es la forma sencilla de calcularlo, pero el programa se puede calcular numéricamente con un software, ¿verdad? Pero este software a veces es de difícil convergencia cuando se trata de determinar las capas, y esto podría ser incluso un punto de partida muy importante. Pero bueno, hemos trabajado en un software para diseño de mallas de tierra, para el cálculo de mallas de tierra, que utiliza el modelo de 2 capas, y que lo hemos trabajado con Daniel, contrastándolo con los ensayos en cubas electrolíticas. Ha sido hace unos años unos trabajos muy interesantes. Ustedes sabrán que cuando las primeras normas aparecieron, que no existían los programas de cálculo, ni las computadoras todavía, todos estos cálculos de tensiones en las mallas, y tensiones de paso y toque, todos eran obtenidos a través de modelos en cubas electrolíticas. Hay toda la norma del 76, por ejemplo, con unos experimentos que hizo Koch. Y de ahí en adelante siempre se ha mantenido el verificar si los resultados que obtenemos con los programas se adaptan. En algunos casos hemos comprobado algunas pequeñas diferencias, bueno, y nos permite tener una forma de aplicar los programas mucho más razonable, digamos, gracias a estos trabajos. Lo que menciona Daniel de las capas inclinadas es que, así como hacemos 2 capas horizontales, podríamos hacer, y para algunos ángulos sirve también el método de imágenes, y porque aparecen con alguna frecuencia, es decir, terrenos que pueden modelarse de esta forma. ¿Qué digo yo? Nosotros dijimos 2 capas horizontales, porque en general cuando sucede dentro del terreno de la subestación, no es tan extenso como para que haya muchas más variaciones. Sin embargo, las hay, digamos, y hay modelos de cálculo para capas verticales también. Nosotros hemos sacado hace un tiempo, cuando recién empezamos con estos trabajos, por allá por el año 68, 69, una cosa del estilo, algunos cálculos con una capa, por ejemplo, a 30 grados, cosa que no deja de tener su interés, digamos, sin duda que lo tiene, lo que después no hemos trabajado en una aplicación concreta sobre eso. Sí, sobre capas, sobre 2 capas horizontales muchísimas veces, ¿verdad? Entonces uno lo que hace es, si hay variaciones a lo largo de los ejes horizontales, simplemente lo que va es a un promedio de valores. Bien, si no tenemos más preguntas, muchísimas gracias, Marcos.